significa que por primera vez lo vamos a hacer, sino nuevamente. Y de redescubrir lo relevante y lo esencial que tiene la palabra de Dios para nosotros. O sea, la importancia de la palabra de Dios, hermanos. Tenemos 66 libros. Pero dijo, pero solo los tenemos. ¿Cierto? Y necesitamos que Dios ponga en nosotros hambre. Mire, ¿alguno de ustedes alguna vez se ha levantado a qué hora se levanta normalmente? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien que me ayude? ¿A qué hora se levanta por la mañana? 5:30. Por cierto, gracias a los que fueron obedientes. Algunos me llamaron para reclamarme. Pastor, ¿por qué me están mandando? Me mandaron un mensaje a las 5:30. Yo dije, gloria a Dios. Porque alguien que se levantó a las 5:30, el lunes le mandó un mensaje, no te olvides de ponerte la armadura de Dios. A las 5, imagínense. Así es que algunos me reclamaron, pastor, ¿por qué me están mandando mensajes a las 5 de la mañana? Digo, algo Dios sabrá. Dios sabrá. ¿Sí me entiende? Y algunos se molestaron. Pues qué bueno. Pero escuchen esto. ¿Te has levantado alguna vez por la mañana con hambre? ¿Y qué haces? Come. ¿No es cierto? Porque hay hambre. Usted se levanta, usted despierta con hambre y usted no dice, ay, no quiero comer. No es que no quiero. Es que tengo hambre y sé que tengo que. ¿A alguien le pasa que, por ejemplo, si tiene hambre y no come, empieza a sentir su cuerpo raro? Y usted dice, no, yo tengo que comer. ¿Y qué pasa si de repente usted se va al trabajo y después de, 10, 11 de la mañana, 12 del mediodía, usted tiene hambre? ¿Qué hace? Come. Y después cuando llega a la casa, después de una jornada de trabajo, y si usted llegó con hambre, ¿qué hace? Y alguna vez a alguno de ustedes le ha sucedido que usted dice, ya me voy a dormir, ya es hora de dormir, y en lo que usted va a la cama, usted empieza a sentir que su cuerpo hace y le da hambre. ¿Qué hace usted? Y usted de repente escucha a alguien a medianoche y dice, ¿qué ratón es el que anda por ahí? Y no, es alguien que aunque estaba durmiendo, el hambre no lo dejó dormir y dijo, me tengo que levantar y como. ¿Cierto? Bueno, precisamente de eso es lo que durante esta serie vamos a estar pidiéndole al Señor, y yo le pido que ore. Vea qué persona, si no conoce a la persona que está a su lado, pregúntele cómo se llama. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ya sabe? Ok. Tiene una tarea, no de mañana solamente, de todos los días. Usted va a estar orando al Señor por esa persona y usted le va a pedir que Dios le dé hambre de la palabra. Porque por eso no leemos la palabra. Porque como no tenemos hambre, pero si usted tiene hambre, entonces no hay manera que usted diga, ay, tengo hambre, no pasa nada. No, tengo hambre, ¿voy a qué? Entonces la oración, nuestra oración por el hermano, la hermana que está a su lado es, Señor, dale hambre todos los días. ¿Ok? Y si Dios le pone a usted en algún momento del mediodía orar por esa persona, el Señor, dale en este momento hambre a este hermano, a esta hermana. Porque ¿qué sucede? Si nosotros comemos, si nosotros nos alimentamos, hermano, vamos a estar ¿qué? Fuertes espiritualmente. Pero si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, hermano, vamos a estar raquíticos, vamos a estar, hermano, sin crecimiento. Y pueden pasar 20, 30, 40 años, hermano, de cristianos, pero sin fruto. Y cuando viene una circunstancia y una adversidad, ¿saben qué viene? No, espérense, porque el viernes lo que vamos a aprender, como lo que aprendimos la semana pasada, este viernes que pasó, y lo que vamos a aprender la próxima semana, y la otra, 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 hermano, Dios necesita hablarnos. Dios quiere hablarnos, pero necesita que un pueblo escuche. Y necesitamos hambre de Dios, hambre de su palabra, porque solo si hay hambre, entonces, hermano, no, yo sé que aún hasta los niños pequeñitos, alguien tiene niños pequeños que cuando tienen hambre no le esperan que usted despierte. Cuando usted oye, ya abrieron el refri, ya como quiera se subieron y ya agarraron algo, porque hay hambre. Y cuando hay hambre espiritual, hermano, usted no va a esperar regresar el domingo. Ni va a esperar, sino cada vez usted se va a estar alimentando. Necesitamos ser una iglesia hambrienta de la palabra de Dios. Porque solo si hay hambre, entonces nosotros vamos a
comer la palabra, y cuando comamos la palabra, nuestras vidas van a ser transformadas. Usted come, hermano. ¿No le ha pasado en algún momento que usted está durante el día y el hambre, no sé qué síntoma le da a usted el hambre? ¿Qué produce el hambre en su cuerpo? Cuando usted tiene hambre y no come, a alguno le entra temblorina, a alguno le entra desesperación, a alguno le entra sudor, una persona comienza a sudar, o le da frío, mareo, dolor de cabeza. O sea, hay una reacción. Y usted dice, no, yo tengo que comer. ¿No es cierto? Bueno, esa es nuestra oración y ese es nuestro clamor, porque Dios nos dé ese tipo de hambre. Que me sienta mal, que haya algo en mi espíritu que detecte que necesito alimentarme de la palabra de Dios. Es crucial para nosotros pasar tiempo en la palabra de Dios todos los días, hermanos. Todos los días. Mire, viene un tiempo para la iglesia, hermano, en que usted crece o se muere. No me escucharon. Porque si no crece, pues se va a morir. Si usted no se alimenta, usted se va a morir. ¿Me entienden el punto? Y vamos a ir por un proceso y vamos a ir por un, hermano, que todos los días usted tiene que alimentarse de la palabra del Señor. ¿Y saben qué? Yo lo voy a estar chequeando. Se me quedan, ¿vieran ustedes la cara que me pusieron? ¿Cómo va a ser, pastor? ¿Se va a poner una cámara? No. Pero va a poner una aplicación en su teléfono que a mí me va a decir cuándo, si usted realmente comió ese día o no comió ese día. No es broma. No es serio. Es de verdad. Porque yo voy a poder ver su proceso. Si usted realmente comió ese día o no comió. Palabra. Dijo alguien, ya lo voy a bloquear al pastor. Bueno, eso va a ser asunto entre usted y Dios. Porque yo quiero llegar delante de la presencia de Dios y que el Señor no me recrimine y no me exhorte por de haberme dicho, tú tenías que haber alimentado a mi pueblo y no lo hiciste. Ay, hermana, yo ya estoy en 55 y quién sabe en cuál momento el Señor me puede llamar. O que a usted lo llame. Y cuando Dios lo llame a usted no puede decir, no, es que el pastor no me dijo, es que el pastor si me hubiera puesto en otra iglesia, lo puso el Señor en la iglesia correcta. Y no va a haber ninguna excusa, hermanos. Entonces necesitamos entender esto. Así es que esta mañana, a partir de esta mañana vamos a entrar por una serie. No sé si tengo 66 libros, Anderson. ¿Cuándo los terminaré? ¿Sabe? Pero necesitamos entender, porque es que este es el punto. Sí sabemos que que la Biblia es la palabra de Dios, pero hay mucho de nosotros que no sabemos. Por ejemplo, ¿saben que hay alimentos que nosotros comemos, pero no sabemos todos los beneficios que nos produce a nuestro cuerpo cuando los comemos? Por ejemplo, ¿a alguno de ustedes le gusta las espinacas? Ok, pero bueno, aunque no creamos, a veces nos las ponen. Pero muy pocos podemos saber todos los beneficios que traen a nuestro cuerpo comer espinacas. Pero creo que cuando lo descubrimos, entonces ya no puedo decir, no quiero espinacas. O verduras, ¿nada han oído esa palabra? Ay, verduras, porque no sabemos. Pero cuando nosotros sabemos realmente el beneficio que hay, ¿saben qué? Nosotros mismos vamos a andar buscando las verduras. Y ya nadie nos va a tener que estar diciendo, cómete tus verduras, mi hijo. Ándale, chiquito, no se te olvide, chiquito de 40 años. Todavía la mamá le tiene que llamar. Desde lloro. No se te olvide. ¿Desde llora? ¿Sí? ¿Desde llora? ¿Qué? No se te olvide que recuerda que tienes que comer verduras. Ay, sí, mamá. Ya no lo vas a hacer nunca más. ¿Ok? Porque podría haber dicho amapala. O podría haber dicho tocoa. O podría haber dicho
La Ceiba. ¿Me entiende? Podría haber dicho cualquier otro lugar y de repente papi o mami están llamando todavía. No se te olvide, mi hijo, que tienes que tomarte tu lechita. Pero cuando usted ya sabe ¿qué hacemos nosotros? Vamos nosotros solos al mercado y compramos las cosas y nos las comemos. ¿Sí o no? Porque hemos entendido lo beneficioso que es para nuestro cuerpo. Que cuando nosotros comemos esos alimentos, nuestro cuerpo, hermano, está siendo bendecido. Y los únicos que vamos a recibir el resultado de esa buena alimentación, ¿quién es? ¿Mami? Eso fue lo que pensamos de niños. Nosotros de niños pensamos que le hacíamos un favor a mamá por comer vegetales. Me voy a comer los vegetales ya para que mi mamá esté contenta. ¿Para quién era la bendición? Para mí. Eso es precisamente lo mismo que sucede con la palabra. Hay algunos, no sé si pasa aquí. ¿Tú qué crees? Tú me dices si pasará o no. ¿Ok? Algunos dicen, ya voy a leer la palabra para que el pastor ya no esté molestando. Es como que usted diga, yo como y el pastor se siente fuerte. No, tú comes, tú te sientes fuerte. ¿Me entiende? Hasta que llegue un momento, hermano, aunque ya no tenga que estar, no se le olvide que tiene que comer su porción de la palabra del Señor, sino que usted mismo todos los días va a estar comiendo ahí, alimentándose. Amén. Pero el punto es este. A veces, hermano, por eso es que necesitamos aprender y redescubrir lo relevante y lo esencial que tiene para nosotros la palabra de Dios, porque hay muchas cosas que no conocemos, por eso no la leímos. Pero cuando nosotros empezamos a descubrir todos los beneficios espirituales que hay para nuestra vida, hermano, nosotros solitos, hermano. ¿No? Sino porque, imagínense, hay gente que ya sabe que tiene que comer, por decir algo, verduras. Puede ser otra cosa, pero hablemos de verduras. Y no es cierto que va ahí y a la hora entre tiempo y tiempo, ahí trae sus zanahorias, ahí trae sus cosas y parece conejo, lo que sea, pero ahí anda comiendo sus verduras, ¿sí o no? ¿O no? ¿Por qué? Porque sabe que eso que está alimentándose va a servir en beneficio de, pues eso es lo que vamos a redescubrir. ¿Me entienden el punto? No es algo nuevo. Descubrir es algo nuevo, que no había. Redescubrir es algo que o se empolvó, o se puso por debajo de la mesa, o no sabemos dónde está, y tenemos que redescubrir. ¿Qué? La importancia, lo relevante, lo esencial que es para nosotros la palabra del Señor. Así es que esta mañana vamos a partir, este es nuestro texto con el que vamos a partir esta mañana. Hebreos capítulo 4, verso 12. Yo estaba esperando que fuera domingo. ¿Usted? Yo sí. Dije, Señor, que ya amanezca, Dios, que amanezca ya. Porque esta mañana vamos a poder comer, vamos a alimentarnos de la palabra del Señor. Y nuestra oración esta mañana, Señor, trae un pueblo hambriento. Y que no nada más coman hoy, sino que cuando lleguen a su casa les vuelva a dar hambre. ¿Me escucharon? Que usted vuelva a regresar a cuando llegue a casa en algún momento de esta tarde, que vuelva usted a conectarse a la palabra de Dios y que mañana lunes por la mañana usted se alimente de la palabra del Señor. Que usted no se duerma sin poder comer el alimento espiritual. Nuestras vidas van a ser transformadas. No, si entramos en una seriedad de vamos a alimentarnos saludablemente, hermano, en una semana, en 15 días comienzan a verse los resultados, ¿o no es cierto? ¿Saben cuál es la primera cosa que ocurre? Hay más energía, ¿o no es cierto? Porque cuando no estamos comiendo saludablemente, y esto no trata de nutrición, estoy hablando del sentido espiritual. Pero tomando como analogía esta verdad, ¿saben que por no alimentarnos correctamente, por eso es que andamos con sueño? ¿Saben ustedes que muchas de las cosas que nosotros comemos hacen que estemos en lugar de con fuerza, estamos agotados? ¿Saben ustedes cuánto se necesita trabajar nuestro cuerpo para quemar las calorías de una hamburger? Necesita gasta más de lo que usted recibe.
Porque el cuerpo necesita trabajar y necesita esforzarse. Es que haga de cuenta que usted se come, le puedo decir esto, haga de cuenta que nos comemos una hamburguesa y es como si estuviera usted en una corredora. Pero no para beneficio. Lo que estoy diciendo es como si estuviera en una corredora porque su cuerpo se está esforzando para poder digerir esa. Y entonces esa es la razón por la que termina usted de comer. ¿Y qué le da? Pues claro, porque mientras usted estaba comiendo, su cuerpo estaba teniendo que hacer un metabolismo para poder procesar todo eso y iba al 1000. Cada mordida requería que nuestro cuerpo estuviera y por eso terminamos como. Pero se dan cuenta que cuando uno come algo saludable, ¿cómo termina su cuerpo? Me siento bien, voy a comer, voy a seguir trabajando. ¿Les pasa o no les pasa? Cuando se dan una comilona, pero no se comió lo correcto, ¿no es cierto que ya no les dan ganas de regresar al trabajo? Dice, yo ya como que ya no vuelvo. Pero usted cómase algo saludable. Usted cómase algo saludable y después de esa comida dice, ¿qué? ¿Le seguimos? Vámonos, ¿ya vamos? Bueno, lo mismo va a pasar con la palabra de Dios, hermanos. Ahora, miren este texto. Vamos a comer. Espero que traiga dientitos para comer, Espero que venga con hambre, porque la palabra del Señor hoy tiene un buen consejo para nosotros. Y mire lo que dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos capítulo 4 verso 12, por favor. ¿Sí? Dice la palabra del Señor lo siguiente, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de ¿qué? De 2 filos. ¿Que qué hace? Que penetra y corta. ¿Y hasta dónde puede llegar? El alma y los ¿qué? Y puede penetrar hasta dónde? Coyunturas y no se quedan las coyunturas. Entra dentro del hueso. Con un propósito, para traer discernimiento de todo ¿qué? Pensamiento y las intenciones del corazón. No sé si habrá un alimento que pueda hacer eso, que tú te lo tomas y que te llega hasta los huesos. Que te puede llegar hasta los huesos y no solamente hasta los huesos, sino que aún puede trabajar dentro de las neuronas de tu cerebro. Y no solamente puede llegar hasta las neuronas de tu cerebro, sino que se puede meter por tu torrente sanguíneo y puede llegar hasta el corazón. Imagínense, hermanos, eso sería una superfood. O sea que usted dice, yo me como esa y empieza a viajar por todos lados de mi cuerpo y no hay absolutamente una área de mi vida en la que no sea impactada por ese alimento. Bueno, les digo algo. Estamos delante, si lo puedo poner como como el superalimento espiritual. La palabra de Dios. Y esta mañana vamos a entender todo lo que dice esto, hermano, porque después de esta mañana ni siquiera de hoy, cuando llegue usted esta tarde, usted va a entrar a la palabra de Dios, porque vamos a empezar a vamos a volver a redescubrir la importancia y la relevancia que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Lo primero que está diciendo, dice la palabra del Señor, que la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y es eficaz. Escuchen. El Espíritu Santo obra poderosamente a través de la palabra de Dios, hermano, y va a empezar a hacer, hermano, una obra que necesita hacer en nosotros. Así como el alimento natural necesita, hermano. Por eso es que necesitamos, ¿saben? Tenemos un mal concepto cuando alguien está tratando de cuidar lo que come. Nosotros le llamamos, ¡ay, qué sangrón! ¡Ay, qué payaso! ¿No es cierto? Pero cuando realmente es todo lo contrario, esa persona además debemos de darle ánimo. Porque está tratando de cuidar su cuerpo, su alimentación implica su cuerpo. ¿Me entiende? Entonces, miren lo interesante de la palabra de Dios, hermanos.
esta obra espiritual de la palabra de Dios va mucho más allá de aprenderme un texto. Debo de aprenderme un texto, pero esto tiene que ver mucho más allá. Esto tiene que ver con que hay una bendición para nuestras vidas, escudriñar todos los días la palabra de Dios. Por ejemplo, vayan conmigo al Salmo 1, versos 1 al 3, ¿ok? Voy a darle ahí nada más unos chispazos. Esta es la introducción de la serie. Vamos a pasar un año, dijo alguien. Entonces apenas estamos en la introducción. Salmos, capítulo 1. En Reina Valera dice, bienaventurado el varón, pero aquí están incluidas también las mujeres, ¿ok? No digan, esto es solamente para los hombres. No, esto es para todos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Escuchen, cuando tú empiezas a escudriñar la palabra del Señor, comienzas a aprender cosas. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es bienaventurado aquella persona que no anda en malas compañías? Que cuando vea que alguien anda medio chueco se aparta. Bienaventurado es. Mira lo que dice la palabra del Señor. Otros dicen, ay, qué aburrido. No, aquí la Biblia dice diferente. Es bienaventurado, favorecido. La gracia de Dios está sobre aquella persona que no anduvo en consejo de ¿quién? Ojo, ¿a quién te acercas a pedirle un consejo? Porque si le pides consejo a la persona equivocada, en lugar de ser bienaventurado, serás maldito. El antónimo de bienaventurado es maldito. Maldito aquel que sigue el consejo de un malo. Entonces, ojo, aquí estamos empezando a aprender. Esto lo dice la palabra. Y hay tanto que aprender de la palabra que yo sé que ustedes no lo escuchan, papás. Pero en algún momento dicen los hijos, es que tú no sabes, mamá, quién es. Pues es malo. Si un chico o una chica quiere ser amigos de tus hijos y no conocen a Dios, sus pensamientos son malos. Es que tú dices que todos son malos. No, yo no digo, dice la palabra del Señor. Y el problema es el problema que vas a pedirle un consejo, y la Biblia dice que bienaventurado es el que no anduvo en el consejo del malo. Todos pasamos por ahí, no digan que no. Todos pasamos por esa idea de que yo puedo andar con malos, pero yo no voy a hacer lo malo. Lo malo se pega. Y rápido. ¿O no es cierto? Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en el camino de pecadores. Mire lo que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Escuchen lo que pasa. Primero ya vimos que somos bienaventurados. El favor de Dios está con nosotros. Entonces, sencillo. ¿Sí? ¿Por qué el favor a veces no está con nosotros? Porque andas siguiendo el consejo y andas caminando con gente que no deberías de caminar. No se vayan, aquí estamos todavía. Esto es así de sencillo. Eso es lo que a mí me gusta de la palabra del Señor, que no se anda por las ramas. Nosotros somos los que andamos porque queremos andar por las ramas, pero la Biblia es clara. Es clarísima. Ay, si el Señor me ayudara, bueno, ¿con quién te juntas? ¿A quién le pides consejo? Piensen un poquito, pensemos un poquito, ¿está bien? Imagínense que tiene problemas en el matrimonio. ¿Puede suceder? Sí, va a suceder. Oiga, compa. Ya para empezar, ya cuando dices compa, ya sabes a quién le vas a preguntar. Oiga, compa, ¿usted qué cree? Y le preguntas a uno que ya lleva 3 matrimonios. ¿Usted qué cree? Mire usted que así está la situación en mi casa. ¿Cuál consejo te va a dar? Compa, haga como yo. Entonces vas a vivir las consecuencias de... Ay, si el Señor me ayudara, ese bienaventurado es favorecido por Dios. Si el favor de Dios estuviera conmigo, pero ¿con quién andas?
Es preocupante, por favor, y ese es otro argumento que tenemos. Cuando alguien dice, yo soy cristiano y mi mejor amigo, mi uña y carne, uña y mugre, mejor dicho. No es cristiano. Suena bonito el argumento, pero aquí me dice que si yo ando ando caminando con pecadores. No está diciendo que, no te juntes con nadie, porque Jesús se juntaba con ¿quiénes? Con los que necesitaban, pero no hacía lo mismo que ellos, sino que Él predicaba con su vida, con su ejemplo, y la gente podía acercarse a Dios, porque si no tendríamos que salir de este mundo, ¿no? Porque no hay manera de que tú no puedas hablar, trabajar, relacionarte con gente que no conoce a Dios, pero no te hagas como ellos. Bienaventurado. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ay, tú ya vas a empezar. O sea, yo me sorprendo, hermanos, de verdad. Cuando la gente dice, ay, para todo sacas de la Biblia. ¿Y entonces qué voy a hacer, hermano? Si yo te saco otra cosa, lo que estoy trayendo es maldición sobre tu vida. Porque en lugar de bendición, en lugar de bienaventurado, maldito. Ay, es que con esta persona ni se puede. Mire, imagínense, estoy hablando de cristianos. Con este ni se puede hablar, o con estas ni se puede hablar, porque luego empieza a hablar de la Biblia. Por favor, díganme, ayúdenme a hacer un poquito esto, por favor. Hay que apretarnos un tornillo que ya se nos aflojó. Uy. Pero sigamos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Mira el resultado. Que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Y todo, ¿lo están leyendo? No está diciendo algunas cosas. Todo lo que hace, ¿qué? Ay, si me prosperara el Señor, pues ¿con quién te andas juntando y con quién andas? Si te juntas con la gente equivocada y le pides consejo a la gente equivocada, dices, yo como todo lo que hago, ¿le suena familiar? ¿Han escuchado alguna vez esta expresión? No sé por qué, yo todo lo que hago me sale mal. Digan conmigo, pues ¿hasta cuándo lo vas a entender, pa? ¿Hasta cuándo, pa? Está sencillo. Porque ¿con quién te juntas y a quién le pides consejo? Y la palabra de Dios no es algo en lo que tú meditas de día y de noche. Está hablando que continuamente. Cuando vas a tomar una decisión, cuando vas a hacer algo, lo primero que haces es ve a la palabra de Dios y pídele al Señor que te dé dirección. Y allí está el consejo. Entonces digan, ahora entiendo. Es que yo no sé por qué, ¿no? De repente hay gente que dice, por allá ya pegaron por allá, ya le pegó a alguien. ¿Han visto un negocio ahora que hay de aguas? ¿Alguien ha visto ese negocio de aguas? Y parece que le están pegando. Yo estoy más seguro que otro por ahí ya está queriendo ponerle también a las aguas. ¿No es cierto? Por decir, ¿y por qué a mí no me da? Pues, ¿con quién andas? ¿Y por dónde andas? Pero aquí dice que si nosotros andamos y meditamos y que la palabra, dice aquí, ahí está esta versión Reina Valera, dice, y que en la ley de Jehová está su delicia. Ese delicia me habla a mí de que es algo que yo disfruto. No, es que aquí hay enseñanza, hermanos. Que en la ley de Jehová, que en la palabra de Dios está mi ¿qué? Mi delicia. ¿Saben lo que está diciendo esto? Que tú puedes leer la Biblia, pero si no hay delicia y no hay deleite a leerla, ¿sigues igual? O sea que no es solamente de leerla. Ya cumplí. El salmo de hoy, Salmo 1, ya lo cumplí. No, dice que te deleitas. Y ese deleitarse es me siento, lo disfruto. No sé, piensa en tu comida favorita. No me digas, pero piensa en eso. En esa comida favorita que a ti te gusta y que la disfrutas.
no, te sientas. Yo sé lo que estoy comiendo, por eso es que me estoy imaginando. ¿Sabe qué estoy comiendo? ¿Qué estoy imaginándome? ¿Ah? ¿Quién dijo mole? No, me estoy comiendo unas barbecue ribs. Y le echo, y a mí me gusta echarle salsita de esa salsita. Hay una salsita especial que llaman hickory. ¿Y saben qué? Normalmente cuando comes barbecue ribs, oh, hermana, se los tiene que chupar uno. Sí, porque ahí todavía se quedó el juguito de la carne. Eso es lo que dice delicia. No te... Y que alguien se puede comer, no sé, un burro en 3 mordidas. No, que lo disfrutas. Entonces alguien dice, como ya el pastor me va a andar siguiendo, ¿verdad? Y ya me va a andar revisando. ¡Ay, tengo que leerlo! No, no. Aquí el punto es que me siento. Y si tengo que tener todo el día para leer mi porción, la voy a disfrutar. Me voy a voy a disfrutar un verso por momentos. O a lo mejor 2 versos, dependiendo de lo que Dios ponga en ese día. Pero no es que, ya comí, sino que lo voy a disfrutar. Porque escuchen esto, aquí hay enseñanza. Es que por eso te digo que vamos a tardar más de un año, Anderson. Porque en cuanto te metes a la palabra del Señor, hermano, y le vas entrando y vas entrando y vas entrando y vas encontrando más sabor. Y vas encontrando más enseñanza. Porque hay gente que puede estar leyendo la Biblia, pero no la disfruta. No ha descubierto el deleite de escudriñar la palabra de Dios. Entonces, aunque no andas en consejo de malos, ni te andas con camino de pecadores, o sea, descartamos ese número 1. ¿Por qué no prospera? Porque aunque lees la Biblia, no has aprendido a disfrutarla y que la Biblia, la palabra de Dios, sea tu delicia. Porque aquí lo dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y para ni tenemos que complicarnos tanto, porque después del verso 4 dice, no así los malos. O sea, ¿ven? Que estés plantado junto a corrientes de agua, ¿sabes qué significa? Que todo el tiempo está verde, que todo el tiempo ese árbol está vigoroso. ¿Saben lo que está diciendo? Que nuestra vida está llena, fluye vida de Dios. ¿Cuándo? Número 1, cuando no estamos siguiendo el consejo de los malos ni andamos por caminos de pecadores, pero también cuando hemos aprendido a deleitarnos en la palabra de Dios y meditar en ella constantemente, continuamente. Así que, ¿no les parece que sí vale la pena redescubrir? Y que Dios ponga en nosotros ese deseo, esa hambre por la palabra de Dios y darle la importancia que tiene para nuestras vidas. Pero escuchen, no solamente hace esto, sino también mire lo que dice Salmos 107, verso 20. Vayan conmigo ahí mismo en el libro de los Salmos. Libro de Salmos, capítulo 107, verso 20. Envió su palabra, ¿y qué dice? Y lo sanó, y lo libró. Oh, ¿y están escuchando lo que dice? La palabra de Dios tiene el poder para sanar. ¿Escucharon eso o no?
Envió su palabra. La palabra de Dios tiene el poder para sanarnos. Eso significa que es medicina también para nuestro cuerpo. ¿Qué dijo el centurión? Solo di tu palabra, Señor. ¿Y mi siervo qué? Y Jesús dijo, que así sea como has dicho. Y cuando llegó a la casa, iba al camino de llegando a la casa, le salió uno de los sirvientes y dijo, el siervo ya estaba. ¿A qué horas fue? A la hora que Dios dio la palabra. Cuando tú estás enfermo, cuando tú te sientes afligido en tu cuerpo, ve a la palabra, porque en la palabra está tu medicina. Dios puede tener una palabra para ti. No estoy diciendo que no vaya al médico, por favor, no me malentienda. Pero creo que antes de ir al médico, ve a la palabra. ¿Me siguen? Que nuestra prioridad es, ay, me siento mal, ¿qué hago? No estoy diciendo que no vayas al médico, pero primero ve a la palabra. Porque posiblemente esa mañana que tú te levantes y a lo mejor con un dolor, Señor, me duele mi cuerpo. Señor, y tú vas a las Escrituras, Dios te puede dar la palabra que necesitas para ser sano. Y no estoy hablando necesariamente de una palabra como diga, pero a lo mejor la instrucción es que algo estoy haciendo mal que me va a ayudar a corregir, que eso es lo que ha afectado mi salud. ¿Entienden el sentido? No, por favor, no quiero que me entiendan. Es como que, tal verso de la Biblia me lo pongo en la herida. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que lo que Dios está ahí en su palabra puede producir fe. ¿En qué sentido? En que, no sé, no, pero dice, yo soy, imagínate, estás en una situación de enfermedad y todos hemos pasado por una situación que nos sentimos mal y no sabemos qué tenemos y no es cierto que empezamos a tener, hermano, ideas en nuestra mente, creo que me voy a morir, no sé, siento feo. No es cierto. Y usted empieza a pensar en la enfermedad y usted empieza a imaginarse y usted mismo empieza a diagnosticarse. No, hermano, salimos con un diagnóstico nosotros de que me muero mañana. ¿O no es cierto? ¿Nos pasa o no? ¿No? O sea, uno empieza a sentir un síntoma raro y uno empieza, ¿qué será? Imagínense hasta dónde llegamos. Yo creo que es el corazón. Pues el corazón, para empezar, lo tienes acá. No, si ha de ser. No. Aquí me siento. Y comienzas tú. Pero ¿qué tal si vas a la palabra y esa mañana el Señor te dice, yo soy tu sanador? Dime si no imparte fe esa palabra. Y te hace reaccionar y decir, es cierto, Señor, tú eres mi sanador. Y lo único que necesitabas es, a veces la sanidad está, escucha esto, la sanidad está en recordar las promesas de Dios. Tú eres mi sanador. ¿Por qué debo de estar angustiado? ¿Por qué debo de estar preocupado? Y a lo mejor el Señor esa mañana te lleva la palabra y te dice, sí, mas ser herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga somos nosotros, ¿qué? Señor, imparte fe. La palabra de Dios imparte fe y entonces lo único que puedes decir, Señor, gracias. ¿Y qué crees? La palabra de Dios produce sanidad. ¿Entienden el punto? Pero no solamente escuchen esto, no solamente hace eso, sino que además mire lo que dice Mateo capítulo 8, verso 8. Mateo 8:8, por favor. Pregunto, ¿hasta ahorita ya les empezando a entrar como ese deseo de escudriñar las Escrituras o todavía no? Bueno, estamos arrancando, ¿está bien? ¿Ok? Mateo capítulo 8, verso 8. ¿Ok? Miren lo que dice la palabra del Señor. Aquí está. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no es digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado, ¿qué? Sanará. Ahí mismo en Mateo capítulo 8, verso 16, por favor. Y cuando llegó la noche, ¿le trajeron a quién?
¿El muchacho quién? Muchos, perdón. ¿Muchos qué? ¿Y con qué? ¿Con qué va a echar fuera? Y andan otros que, cruz, cruz, cruz. Agua bendita. O sea, hay otros todavía, otro más. Que alguien se inventó esa historia y se pasó de generación en generación, que una manera para ahuyentar al demonio es diciéndole groserías. ¿No es cierto? Y comienzan ahí a maldecirlo. No. Aquí dice claramente, hermano, esto es real. La opresión demoníaca es real. Lo creas o no lo creas, es real. La Biblia dice que nosotros tenemos una lucha que no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Esto es una verdad. Y algunas veces podemos experimentar opresión demoníaca. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ay, pastor, ¿qué hago? Y se quiere meter debajo de la cama y no sé qué. No, dice que con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. ¿Con qué? Con la palabra. Allá tú si quieres que te anden haciendo ahí casita y que te anden oprimiendo. ¿Por qué? Por falta de palabra. Pero si tú tienes la palabra, cuando venga, ¿qué hizo Jesús? Escrito está. ¿Y cómo rechazó la tentación de Satanás? Con la palabra. Porque si nos fuéramos a ese texto, Satanás también sabe la palabra, pero lo único que la usa para distorsionarla y para engañar. Pero si tú no tienes palabra de Dios, uy, hermano, ¿saben ustedes que hay demonios que pueden confundir aún a los cristianos y terminar dándoles cavidad y haciéndoles hasta casita? Porque no tiene discernimiento. Pero si usted tiene palabra, usted va a tener discernimiento. Y cuando una cuestión de esas, ¿han visto a Jesús? ¿Ven a Jesús en los evangelios? Jesús no andaba ahí de que, a ver, salte y que vete y que no. Solo dijo, hey, sal fuera. ¿Y qué hacían los demonios? Huían. ¿Y qué creen que pasa ahora? Ahora los demonios se hacen huir a nosotros. ¿No es cierto? Ay, no vayan para allá porque allá salen cosas feas, dijo alguien. No vayan por allá. Bueno, tampoco las ande buscando, pero si vienen con la palabra, imagínense lo maravilloso que es eso. ¿Sí? La gente anda buscando cosas, talismanes y cosas raras y feas para ahuyentar. Saben, los demonios se ahuyentan con la palabra de Dios. Salen fuera. Pero si no tenemos palabra, ¿qué vamos a andar haciendo? Dijo alguien, pastor, ¿en qué parte de la Biblia se abre para que se vayan los demonios? Desde Génesis a Apocalipsis. No, pero ¿dónde? ¿En qué? ¡Ábrala! Usted la abre la Biblia y comienza desde Génesis a Apocalipsis, el Señor le va a dar palabra y cuando venga una situación de ese hermano, van a huir. Pero usamos la Biblia como amuleto, como un talismán. Es que aquí dice, no, hermanos, ahí dice, pero la Biblia tiene que hacerse en nosotros carne. Ahora, miren la palabra de Dios, miren lo que dice Efesios capítulo 5, verso 26, acerca de la palabra. ¿Se dan cuenta por qué es necesario que redescubramos la importancia de la palabra de Dios? Capítulo 5 de Efesios, verso 26, por favor. Está hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la... ¿Saben lo que está diciendo? Que la palabra de Dios nos purifica, nos limpia. Porque cuando somos expuestos, ¿cómo hay manera de que tú, sí, te metas al shower, te metas a la regadera y no se te vaya lo sucio? ¿Me entiende?
O sea, usted se mete, o usted agarra agua. No, me quité mis lentes porque me voy a llenar de agua. Y usted agarra el agua, usted se da cuenta que está sucio, usted agarra agua y usted se lava la cara, ¿no es cierto que lo limpia? Hermanos, muchas veces nosotros andamos caminando y no nos damos cuenta que nos ensuciamos. ¿Y qué creen que hace la palabra del Señor? Nos muestra en el área que estamos mal, pero también nos limpia, nos purifica. ¿Alguna vez usted ha andado caminando por ahí por la calle sin darse cuenta de que andaba sucio de la cara hasta que alguien le dice, ¿ya te diste cuenta cómo está? Porque hay gente que no le dicen a uno, solo. Y uno dice, ¿qué será? ¿No soy yo? ¿A quién será? Hasta que alguien te dice, hey, mira. Yo sé, hay veces hay cosas que uno le da pena decirle a otro, ¿verdad? ¿Cierto? Por ejemplo, que traiga uno algo ahí. Y todo el mundo lo está viendo y uno, pues, ¿cuándo? ¿Cómo se da uno cuenta? Hasta que usted va al espejo, hasta que usted se mira, se limpia, se lava y continúa. Es lo mismo que hace la palabra. Necesitamos la palabra. ¿Saben por qué? Porque todos los días tropezamos, porque todos los días nos ensuciamos, porque a veces prestamos nuestros oídos a lo que no debíamos de haber escuchado y nos contamina. ¿No es cierto? Pues piensa en esto. Si uno pasa y usted pasa trabajando con no sé, 6, 8 horas con personas. ¿Cuántos trabajan en construcción? ¿Trabajan en construcción? Y de repente en un lugar donde hay muchos trabajando, no nada más el grupo de usted, sino un montón de grupos. ¿Y qué escucha todas esas 8 horas? De todo, hermano. Y cuando menos se da cuenta usted, hermano, después de 8 horas, usted ya está. ¿O no? Sí, seamos honestos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tú tienes tu tiempo de la palabra y la palabra del Señor te limpia. Porque usted déjelo una semana. Y como va a seguir la otra semana trabajando ahí, ya después ya no solamente va a ser, sino ya va a empezar a tararearla y ya va a empezar a repetirla. Ay, ¿por qué estoy pensando en esto? Pues porque somos expuestos a eso. Entonces la palabra de Dios tiene el poder para limpiarnos, para purificarnos. Pero también ¿sabe qué? La palabra de Dios tiene el poder para guardar nuestro corazón y mantenernos lejos del pecado. ¿Dónde está? Salmo 119, verso 11. Miren lo que dice la palabra del Señor. Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tú guardas la palabra, cada vez que lees la palabra va quedando dentro de ti. Y al guardar, al recibir la palabra del Señor nos enseña y nos da discernimiento cuando hay cosas que son desagradables para Dios. Entonces la palabra me guarda de pecar. Pero cuando no hay palabra en nosotros, uno dice, ¿qué será? ¿Será que está bien o está mal? ¿Y saben qué es lo más triste? Lo estoy haciendo de una manera sarcástica, pero es como dijeron, después, ¿de qué será? A ver qué decido. Porque no hay palabra. Pero cuando hay palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da discernimiento y podemos discernir. ¿Saben que hay cosas que en sí parece que no son malas, pero nos pueden alejar de Dios? Por ejemplo, decidir por un trabajo. Pregunto, ¿ustedes creen que el trabajo, claro, si es un trabajo honrado, por supuesto, ¿no? Si el trabajo es de sacar los clavos de donde no debe de sacarlos, no de andar quitando clavos, sino de que de repente robarse algo que no le corresponde, ya sabe de antemano que ese no es un trabajo honesto. Pero un trabajo honesto, ¿es malo? En sí no es malo, pero ¿cómo saber si un trabajo te aleja de Dios? Pero si no tienes discernimiento y Dios no te puede guiar por su palabra, ¿qué decimos? Nosotros a veces nos equivocamos y le llamamos bendición a lo que no es bendición. ¿Saben por qué?
Escuchen, ¿cómo saber qué es bendición? La Biblia dice, la bendición de Dios no añade tristeza. Y si lo miras, esa palabra tristeza tiene muchas implicaciones. No añade angustia, no añade preocupación, no añade dolor. Entonces te pregunto, si tú dices que es una bendición, ¿por qué te causa estrés? ¿Por qué ese trabajo en lugar de sentirte a gusto, andas hasta todo nervioso y tembloroso? Pero ¿qué decimos? Gracias Dios por la bendición. Si no tienes palabra de Dios, no vas a aprender a discernir. Señor, gracias Dios. Puedo poner un ejemplo. Gracias Dios por ese trabajo que me has dado, porque este trabajo me ha sacado de la iglesia. No, perdón. Pero le llamamos bendición, ¿o no? Hermanos, gracias porque el Señor me bendijo con un trabajo nuevo. ¿De verdad es bendición de Dios? ¿De verdad creen ustedes que es bendición de Dios si ahora lo que no es y andas angustiado? ¿Y qué hago yo tan lejos? Y mi familia y me necesitan y no puedo. ¿Saben eso? ¿Saben esas historias? ¿Saben esas historias de que tú estés así y que de repente, porque cuando tenemos hijos hay situaciones de emergencia, ¿sí o no? Pero no hay tiempo para la familia. ¿Cómo puede ser bendición de Dios si no hay tiempo para la familia? Pero decimos nosotros, qué bendición de Dios. No digan conmigo, qué falta de conocimiento de la palabra. Porque si tuviera más conocimiento de la palabra, podría discernir si es de Dios o no es de Dios. Cualquier cosa, hermanos, póngalo ahí y cabe cualquier cosa. Pero la palabra del Señor, que leíamos, ¿sí? Nos guarda para no pecar. Porque escuchen esto, porque pecar no solamente es hacer lo malo. Santiago dice que hacer lo bueno y saber lo bueno y no hacerlo, ¿me es qué? ¿Y qué es lo único que me puede guardar? O sea, yo no estoy haciendo nada malo, ¿por qué? ¿Qué? Porque no estoy haciendo lo malo, pero dejé de hacer lo bueno. Entonces, ¿por qué? Porque no tengo discernimiento. Porque el discernimiento viene al estar expuesto a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me da sabiduría. Díganme si no, cuando abren las escrituras, Dios nos habla. ¿No? Para eso es esta serie. Para que aprendamos a escuchar y conocer la voz de Dios. Conocer cuando Dios habla y cuando Dios quiere hablar a nuestras vidas. Hermano, pero es imposible que no suceda esto. O sea, no estoy haciendo lo malo, pero ya no estás haciendo lo bueno. Si dejaste de hacer lo bueno, también es pecado. Pero dice que la palabra de Dios me guarda de no pecar contra Dios. ¿Sí? No sé, ahorita vi como que quedaron así como, ay, no sé. Aterricen. Pero eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Y lo que puede ser bendición en Dios no añade tristeza, no añade angustia, no añade. O sea, Señor, gracias porque me di. Por favor, un trabajo no es malo. O sea, un auto no es malo. Alguien puede decir que el auto es malo. Bueno, depende. Si ya de a tiro es de esos para andar robando, pues obvio, ¿no? O no, o sea, ¿me entienden? Pero un auto en sí no es malo. Pero dicen, ay Señor, gracias porque me diste este auto. Gracias por la bendición. ¿Y vas a terminar viviendo como esclavo para poder pagar el auto? Van a tener ya no un trabajo ni dos y medio. La bendición de Dios no añade. ¿Por qué? Porque con palabra de Dios, dice, ¿qué persona se pone a construir algo
sin primero no calcular el costo y si va a poder lograrlo, y no que digan, comenzó a construir y se quedó a la mitad. ¿Entienden el punto? Ahí Dios da sabiduría por medio de la palabra y uno dice, a ver mis cuentas. No, pues nada más gano, por decir algo, yo nada más gano 1,500 y ahora tengo que pagar 900 del carro. Digan conmigo, qué bendición. No, pero así no. Díganlo así conmigo, qué bendición. ¿Ahí qué hay? ¿Hay bendición de Dios? Ahí hay falta de sabiduría. ¿Y cómo va a terminar? Y con angustia y con dolor. Entonces no es bendición de Dios. No porque el auto en sí sea malo, sino porque me faltó a mí sabiduría. ¿No entienden el punto? Uy, me quedan 5 minutos. ¿Sí? Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Sabe eso qué significa? Que esa palabra es, hermano, poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Ella tiene vida y poder, dice otra versión de la Biblia. Es fuente de vida y eficacia. O sea, esto, lo que está hablando es que en la palabra de Dios, hermanos, tenemos todo lo que necesitamos. Todo absolutamente. No es un libro muerto. No es un libro que tiene historias, aunque hay historias. Pero tiene una razón. Cada vez que tú escudriñas la palabra de Dios, vida de Dios fluye. Vida de Dios sale. Recibes vida de Dios. Creo que por ahí alguien, solo escuché, no me crean mucho porque solo no tengo la noticia completa. Pero dicen que hay un deportista que se mete en una cámara especial de hielo y una cámara especial como de oxígeno como para recuperar las fuerzas. Entonces dice que como se llena de oxígeno otra vez ya anda fuerte y listo para volver a jugar. ¿Me entienden? Y puede ser que sí. Porque dice que ese oxigenarse una vez más se mete en una cámara especial de oxígeno, puro oxígeno, no te de estos de que, no. Y hermano, recupera. Otros de repente se ponen, no sé, algunas cuestiones ahí, algunos medicamentos como para recuperar todo lo perdido y no sé qué tanto. Y comienzan de nuevo otra vez, frescos. Bueno, ¿saben una cosa? Eso ni siquiera se compara a lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Todo lo que nosotros necesitamos está ahí en la palabra. De la palabra de Dios fluye vida para nosotros y es eficaz, hermano, es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. Pero no solamente es viva y eficaz, sino que es más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios nos alcanza, hermano, con una sorprendente precisión y tiene el poder para obrar profundamente en nuestros corazones. Solo la palabra puede hacerlo. Es una espada de 2 filos que no tiene ningún lado desafilado. ¿Alguna vez has cortado con algo que no tiene filo? Pero cortar con algo que tiene un filo, y aquí dice que doble filo. Normalmente las espadas solo tienen un lado, pero esta tiene. Entonces entra y corta por aquí, por allá, donde tenga que cortar en nuestras vidas. Por eso es que cuando somos expuestos a la palabra de Dios, nosotros ya no podemos seguir siendo los mismos. Porque tiene que cortar y corta. Y si tiene que profundizar y tiene que penetrar, va a penetrar a donde tenga que penetrar, hermano. Porque la revelación de Dios, que son las Sagradas Escrituras, tienen filo para todas partes de nosotros. Pueden llegar a tu corazón, a tu mente. Pueden, hermano, pueden penetrar ahí donde están tus argumentos, tus ideas, cualquier cosa, hermano. Y puedes estar seguro que desde Génesis a Apocalipsis no existe un verso en la Biblia
que sea inútil o un capítulo que no sea eficaz. Porque de repente andamos con la Biblia, así andamos. Présteme a alguien una Biblia de papel. ¿Y saben cómo andamos nosotros? Ay, este no me gusta. Este no tiene nada interesante. Desde Génesis, desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, ninguno de esos versos es inútil. O ninguno de esos capítulos de cada uno de esos libros es ineficaz. Todos tienen un propósito. Todos tienen un propósito y en ellos hay vida de Dios, porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. Puede penetrar a donde nadie más ha podido penetrar en tu vida. Por eso es que cuando somos expuestos a la palabra, alguien dice, ¿y quién le dijo? ¿Y quién le contó al pastor? Nadie me necesita contar a mí. Porque cuando tú eres expuesto a la palabra de Dios, la palabra de Dios entra y tiene que llegar a donde tenga que llegar. Y si tiene que cortar algo de tu vida, lo va a cortar. Y si tiene que penetrar en algún lugar, va a penetrar. Pero su palabra va a ser la obra para la cual es enviada. Uy, qué bueno es saber que tenemos la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñarla, leerla todos los días, porque en ella está todo lo que nosotros necesitamos.